indemnización, ¿no? Digo que esta es la segunda sesión porque varios de ustedes han participado la semana pasada en una exitosa convocatoria que se hizo con el mismo fin, ¿no? Y hoy día tenemos expositores de la misma calidad que la semana anterior y por eso creo que vamos a tener una jornada bastante fructífera hoy día, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Mi nombre es Pablo Checa, para los que no me conocen. Me han dado el honor los compañeros organizadores de estar moderando esta sesión. Y quisiera presentarles a ustedes a señor, me da no sé qué decirle señor, pero bueno, ¿no? El señor, bueno, compañero, ¿no? El compañero Eduardo Rodríguez Calderón, ¿no? Él es miembro de la OIT, es licenciado en Derecho, con estudios concluidos de maestría en Administración Pública del Trabajo en el Instituto Nacional de Estudios de Trabajo, ¿no? ¿De Estudios de Trabajo de dónde? De México, ¿no? Secretario de Acuerdos en la Cuarta Sala Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, en México, coordinador de la licenciatura de Derecho con especialidad laboral del CES de la Confederación de Trabajadores de México, director de Educación en la CIOL Soris, ¿no? Y asesor sindical. En la actualidad es uno de los más connotados especialistas de la OIT que tenemos acá en el país. Bueno, no hago más preámbulo. Mi querido Eduardo, por favor, puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un motivo de honor y de gran satisfacción poder participar en este nutrido foro y además por las personas que lo integran, que seguramente acá yo reconozco a varios dirigentes sindicales, destacados profesionistas, así que en ese sentido pues es un reto, es un desafío que tomamos con mucho gusto. También quiero en ese sentido felicitar la iniciativa de la CGTP y del Colegio de Abogados de organizar este tipo de foros justamente para hacer el debate y la discusión de uno de los problemas fundamentales de las relaciones laborales y que en ese sentido pues se profundice ese debate, esa discusión y se definan algunos criterios que puedan ir justamente hacia una mayor tutela de un derecho fundamental como es el derecho al trabajo en todas sus distintas dimensiones. Yo no voy a hacer una gran disertación, voy a resumir algunos aspectos que estimo puedan ser de interés y voy a tratar de hacerlo de la manera más sintética posible justamente para abrir después un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones e intercambios que finalmente creo que puede ser también lo más enriquecedor en ese sentido. En primer lugar, yo quisiera empezar por un aspecto de carácter general que me parece que es un poco el marco de referencia para muchos de los aspectos que nosotros vamos a tocar y sobre los cuales deberíamos de reflexionar. La primera cuestión es señalar que el trabajo es un derecho humano universalmente reconocido y establecido en distintos cuerpos normativos a nivel internacional, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros preceptos está fundamentalmente el artículo 23, pero también está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, que también en su propio artículo 6 hace referencia a este derecho humano al trabajo, o el Protocolo de San Salvador, que también hace referencia y que también de alguna manera explicita esto en un propio artículo que es el artículo 6. Aquí yo solamente enuncio 3 de estos instrumentos de carácter internacional y que son instrumentos adicionales a los que se han establecido de manera tripartita y democrática dentro de la propia Organización Internacional del Trabajo. Una segunda referencia que me parece importante es que el trabajo y la protección al trabajo en un sentido general tiene como centro un conjunto de principios
de carácter ético, que son los que de alguna manera van a garantizar un relacionamiento, no solamente en el ámbito de las relaciones laborales, sino en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural, etcétera, que puedan generar mayores condiciones de desarrollo humano y mayores condiciones de justicia social para toda la sociedad. Y en ese sentido, un primer principio fundamental es el que el trabajo no es una mercancía, sino que corresponde al ejercicio de la propia dignidad de las propias personas, y en ese sentido este es un elemento central que, insisto, es un referente básico para cualquier análisis que después quiera hacerse. Lo segundo es que también un principio, un pilar fundamental es el de la libertad de trabajo, y esta libertad de trabajo no solamente es para seleccionar, buscar, sino es también para mantenerse en una determinada actividad productiva. Por el otro lado, otro principio fundamental es el de la solidaridad, y esto quizá lo vamos a ver más claramente después con algunas disposiciones, es decir, las necesidades de la sociedad, las necesidades de las personas no pueden satisfacerse de manera plena y absoluta en forma individual, sino que se requiere del concurso de todos los demás actores de una propia sociedad. Es decir, y en ese sentido el trabajo es un elemento de cohesión, el trabajo es un elemento fundamental del propio desarrollo, a tal grado que muchos de los historiadores dividen la etapa o la evolución de la historia justamente en función de algunos fenómenos fundamentales del propio trabajo, como las revoluciones industriales o el manejo de determinado tipo de situaciones. Pero incluso de manera operativa y muy tangencial, uno podría decir que la ropa que traemos, los anteojos que utilizamos, la silla en la que nosotros estamos sentados ahora, todo lo que estamos utilizando, etcétera, es el resultado del trabajo. Entonces, en ese sentido, el trabajo es un elemento fundamental, articulador de nuestra propia sociedad, y es el elemento también que define los niveles de bienestar de nuestra propia sociedad. Y por el otro lado, cuando se habla del despido y de la protección de los trabajadores y trabajadoras frente al despido, estamos hablando de cómo dar una tutela frente a actos de violencia, no solamente entendida la violencia en términos físicos, sino la violencia como una manifestación de un uso abusivo del poder económico que pueden tener los propios empleadores. En ese sentido, pues, encontramos que este conjunto de principios éticos pues es la base que permite, insisto, el desarrollo humano y de la propia sociedad en su conjunto. Pero el otro elemento es que este conjunto de elementos tienen que ver con la responsabilidad fundamental del Estado de garantizar el bien común. Y no puede garantizarse el bien común si no se garantiza el trabajo y la centralidad del trabajo. Entonces, yo dejo por ahí pues anotadas estas ideas generales que, insisto, creo que pueden servirnos como un marco de referencia para ir a un segundo elemento. Y es que si nosotros vamos a hablar del tema del despido, de la terminación de las relaciones laborales, es fundamental tener presente en este sentido, en el marco del trabajo de la OIT, una recomendación que es la recomendación número 198, que se originó justamente por todo el debate que se ha venido realizando y que dentro de la OIT se realizó al menos durante 10 años, que fue el tema de la terciarización o de la subcontratación, y que eso dio como lugar justamente el surgimiento de esta recomendación. No se logró un convenio. Yo creo que ha sido una de las grandes derrotas del movimiento sindical dentro de la propia OIT, y yo no diría solo del movimiento sindical, sino de la sociedad en su conjunto. Tiene allí una deuda pendiente. Pero esta recomendación, que su título es un título que quizás pudiera decir poco para muchos, es una recomendación fundamental porque tiene como base el garantizar la tutela de carácter jurídico de la propia relación de trabajo, y en ese sentido es una recomendación que busca atacar, que busca enfrentar los desafíos que tienen que ver con la simulación y la defraudación de la relación laboral. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de la protección de los trabajadores y trabajadoras despedidos si no tenemos como base o como presupuesto la existencia de la propia relación laboral. Y hay que decir que muchas veces esa simulación y defraudación justamente lleva a la negación de la existencia de la relación de trabajo, y por tanto la desprotección absoluta de los trabajadores y trabajadoras cuando estos son cesados de sus actividades. Entonces, es pues un elemento fundamental a tener en consideración en el propio marco de las normas internacionales del trabajo.
Un tercer aspecto es, bueno, ¿y qué referencias generales podemos tener del conjunto de las normas internacionales del trabajo frente al tópico que nos convoca a este foro? Y en ese sentido, creo que vale la pena señalar algunas que están ratificadas por el Estado peruano, pero también hacer referencia a algunas otras, y algunas de ellas incluso muy importantes, que no están ratificadas, y que ojalá este foro sirva también para sembrar la inquietud y la necesidad de la reflexión, de la discusión, del análisis sobre estas otras normas internacionales que no están ratificadas. En primer lugar, yo señalaría respecto de las que están ratificadas, las que se refieren a la libertad sindical y particularmente al convenio 98 y al convenio 151, en tanto y cuanto que estos dos convenios establecen un conjunto de principios tutelares en contra del despido de los trabajadores y trabajadoras con motivo de su afiliación, de su militancia, de su participación en las huelgas o en otras manifestaciones propias del ejercicio de la libertad sindical. Y en ese sentido, este conjunto de elementos que tutelan la libertad sindical y el ejercicio de la misma son elementos que de alguna manera establecen esa protección y por tanto una prohibición al despido de este sentido. Pero vamos a ver que la realidad está muy distante del cumplimiento y de la incorporación de este conjunto de principios fundamentales en la propia cultura de las relaciones laborales. Por otro lado, tenemos otro conjunto de convenios, como es el 111 y el convenio 156, que hacen referencia al tema de la igualdad de oportunidades y al tema de la protección o no discriminación que debe de darse a los trabajadores y trabajadoras con motivo de sus responsabilidades familiares. Y en ese sentido, entonces, el principio fundamental es la necesidad del equilibrio que debe de existir entre la responsabilidad laboral con la responsabilidad familiar y, por tanto, entonces también la compatibilidad en los tiempos que en ese sentido debe darse. Y por el otro lado, hay otro convenio muy importante, que es un convenio que se refiere a la política de empleo que el Estado peruano debiera de tener, pero no cualquier política de empleo, sino una política de pleno empleo. Por tanto, entonces también es un elemento que está relacionado con el tema del despido, porque el despido finalmente a lo que nos lleva es a una situación de desempleo. Y si queremos hablar de los elementos de protección, entonces tenemos que hablar que una vez que se ha perdido el empleo, cualquiera que sean las condiciones en que éste se dé, pues obviamente es necesario recuperar el empleo como una fuente fundamental del bienestar y de ingreso para los propios trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, algunas de las normas que no están ratificadas por el Estado peruano y que son fundamentales en esta protección, pues son en el ámbito de la libertad sindical, pues el convenio 135 que se refiere a las facilidades que deben de tener los dirigentes sindicales, los representantes de los trabajadores, en el propio centro de trabajo y en general dentro de la propia sociedad, pero también el convenio 141 y 154 que se refieren a la negociación colectiva en el sector rural y en el sentido general la negociación colectiva, el fomento a la negociación colectiva, que es el 154. Perder el trabajo, cualquiera que sea la causa, implica una contingencia social, porque el trabajo está íntimamente asociado al bienestar de las familias y al bienestar de los propios trabajadores. Por tanto, entonces, los elementos de desempleo son también aspectos que son tratados por la seguridad social, por la protección social. En ese sentido, habría que decir que no obstante que el Perú tiene ratificado el convenio 102, que es la norma mínima de seguridad social, no tiene adoptada las disposiciones que se refieren al apartado número 4, que son justamente la protección contra el desempleo o el seguro de desempleo. Y este es un elemento que me parece también que es importante porque, insisto, el desempleo implica la necesidad de una protección y en ese sentido el convenio 102 lo señala. Pero también el convenio 103 y el convenio 183, que se refieren a la protección social de la maternidad, tiene que ver justamente con cómo garantizar o prohibir el despido de las trabajadoras con motivo de la maternidad o bien del propio tratamiento de protección a la maternidad y a la lactancia, etcétera, que en ese sentido se da. Entonces, creo que es importante tener presentes también estos preceptos.
Pero quizás el convenio más importante para el objetivo de este foro es el convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo. Y este convenio no está ratificado por el Perú, y tengo yo que decir que es uno de los convenios que menos ratificaciones tiene, y que es un convenio fundamental porque es un convenio que garantiza la estabilidad relativa en el trabajo y que establece una serie de condiciones que después vamos a tratar de enunciar brevemente aquí con ustedes. Entonces, este convenio es, digamos, el pilar fundamental de las normas internacionales de trabajo respecto a la materia específica que convoca a este foro. Pero junto con este convenio están otros convenios que se refieren al fomento del empleo y la protección contra el desempleo. Y aquí en esto es muy interesante ver que uno de estos convenios es incluso el convenio 2, es decir, un convenio que fue adoptado en 1919, así como el convenio 44 que fue adoptado después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente un convenio mucho más reciente que es el convenio 168. Yo realmente les recomiendo a ustedes la lectura detallada, el análisis de este convenio 168 y del 158. Estos dos convenios son dos convenios que dan una protección, que dan una tutela, que dan una garantía y que son una expresión clara y fundamental de la solidaridad a nivel social frente a la contingencia de la pérdida del empleo y la protección que en ese sentido deben tener los trabajadores. Y finalmente, dos convenios que me parece que son también vinculados. Uno de ellos es el convenio 95 que se refiere a la protección del salario. Entonces, este es un elemento clave. Y el otro, que es un convenio también muy poco ratificado, que es el convenio 173 que se refiere al tema de los créditos laborales. Entonces, las indemnizaciones, los salarios, etcétera, las prestaciones adquiridas a través del tiempo de trabajo se constituyen en un crédito y muchas veces esto está, digamos, en riesgo o en peligro, o muchas veces no se le da la tutela correspondiente en ese aspecto. Entonces, son pues unas referencias generales, no estoy explicando ninguno de los convenios, solamente lo estoy enunciando. Entrando ya más específicamente al tema de la protección de la relación laboral y el despido. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que el principio que promueve la OIT es el principio de la tutela a la estabilidad laboral, y por supuesto que también en ese sentido pues se reconocen las condiciones por las cuales puede haber un despido, pero quizás una forma genérica de hacer una primera clasificación, y disculpen el atrevimiento en ese sentido porque sé que ustedes son expertos también en este tema. Yo me atrevería a clasificar aquí el despido en tres categorías, es decir, el despido que está prohibido, es decir, el despido que la legislación, digamos, protege de mayor medida por las condiciones específicas en las que están los trabajadores, y me refiero ahí, entre otros aspectos, por ejemplo, al ejercicio de la libertad sindical, me refiero fundamentalmente al tema de la protección frente a la maternidad, etcétera, es decir, una serie de causas que están prohibidas y que tienen que ver con valores y condiciones especiales del ser humano que tienen que ser tuteladas en ese sentido. Luego, por el otro lado, obviamente, una serie de condiciones que son injustificadas y que en ese sentido la legislación obviamente también protege el ejercicio, frente al ejercicio de ese poder abusivo de los propios empleadores públicos o privados. Y luego están las condiciones de un despido que uno podría considerar que es un despido justificado, que es un despido de carácter legal, bien por razones de la conducta de los trabajadores o las trabajadoras, de su capacidad y desempeño, o bien por motivos de carácter económico, tecnológico, estructurales o de carácter análogo. Yo quiero referirme brevemente a algunas condiciones que creo pueden ser de interés de ustedes, y es que una de las principales causas del despido que se da en el ámbito de las relaciones laborales para los trabajadores y trabajadoras que están sindicalizados es la discriminación antisindical. Generalmente uno reconoce la discriminación por sexo, por etnia, por raza, por origen, etc., pero generalmente uno no tiene asociado el tema de la discriminación al tema de la discriminación de carácter antisindical. Y en esta gráfica que ustedes están viendo, lo que nosotros demostramos
estadísticamente es que del conjunto de las quejas que son presentadas a la OIT, el agravio que más frecuentemente se expresa y que por tanto más frecuentemente se tutela es justamente el de la discriminación antisindical. Y esto a mí me parece que debe de merecer una reflexión y una atención especial por los impactos que esto tiene en términos individuales, en términos de la propia organización sindical, en términos del bienestar familiar, en términos de la propia comunidad, pero en términos también de las restricciones que se generan para el propio desarrollo de la sociedad. Y este fenómeno, yo querría decirles que incluso se ha agravado, porque siempre la discriminación es un fenómeno difícil de comprobar, pero cuando un trabajador está trabajando, una trabajadora está laborando y es despedido, pues hay una serie de elementos que uno puede identificar de causalidad de ese despido. Pero el otro elemento que se está generalizando, que está creciendo y que es mucho más difícil de demostrar, es el de la no recontratación de los trabajadores. Y esto tiene que ver porque la mayor parte de los trabajadores, un porcentaje muy elevado, son trabajadores y trabajadoras que tienen contratos de carácter temporal o modalidades de contrato que amplían la posibilidad de su despido o su no renovación. Y en ese sentido entonces es más difícil esta situación de visualizar. Entonces, a continuación, lo que nosotros vemos en disposiciones del propio Comité de Libertad Sindical, pues son algunos planteamientos que tienen que ver justamente con la tutela de la protección de los trabajadores y trabajadoras que son representantes sindicales o que son simplemente afiliados en ese sentido, y que por tanto entonces se señala que esa práctica es una práctica que debe de prohibirse y de sancionarse.